Hola, bienvenidos a este primer panel del Best Employer Summit de Forbes. Tenemos aquí a dos presenciales y nuevas modalidades. Tenemos también a dos personas de manera virtual, que es un poco lo que se viene. Si vamos a hablar del futuro del empleo, empezamos con modelos híbridos. ¿Y cómo empieza a ser? Empiezo por los que tengo acá, bienvenidos. ¿Cómo va a ser la gestión de equipos? Digo, en un modelo que todavía estamos definiendo. ¿Cómo es que están viendo ustedes? Nosotros, te respondo al punto de vista del liderazgo. Primero, como líderes, entender qué reto tenemos por delante. Y el reto principal que tenemos es acompañar a los equipos a transicionar, a atravesar una crisis y salir con éxito. Y aquí yo creo que hay tres cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, que el líder esté preparado y esté a la altura de las circunstancias, de manera emocional y física. Este para nosotros es un examen final. Todos hemos hecho algún curso de liderazgo. Sí. Bueno, este es para demostrar de qué estamos hechos. El segundo punto es tener mucha empatía con el equipo, ponerse en sus zapatos y preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría que mi líder me pregunte? Y además entender que el equipo tiene miedos, tiene mucha incertidumbre acerca de su trabajo, su carrera, y es ahí donde no es un momento para acaparar información, sino para tratar de bajar esos niveles de incertidumbre. Y el último punto es trabajar en un ambiente positivo, es decir, contagiar positividad al equipo, reconocer las fortalezas, acompañarlos, mostrarle la luz del túnel. Ese es cómo nosotros estamos encarando el trabajo para preparar a los equipos durante estos momentos tan únicos. Mario, ¿y cómo se le muestra la luz al final del túnel? ¿La estamos viendo? ¿Cómo lo ven? Bueno, hola a todos, gracias por la oportunidad. Sí, porque nos preparamos muy bien en Volkswagen, con mucho trabajo con el equipo. Me gusta lo que dice Martín, liderazgo presente, liderazgo ejemplar también. Liderar con el ejemplo no es una frase linda solamente, sino que en momentos como este hay que demostrarlo más que nunca, porque la gente se fija mucho en eso, lo ve, lo prueba todos los días y responde en función de eso. Entonces esa luz, ese camino se muestra haciendo, se muestra también con la humildad de, como nos pasó sobre todo el año pasado, admitir que hay cosas que no sabes cómo hacerlas, que tenés que aprenderlas, que tenés que pensarlas, que tenés que reflexionarlas y después dar una respuesta. Pero la fundamental más que nunca, estar acompañando, viviendo la realidad del equipo, siendo un ejemplo, pero también a la hora de tomar decisiones que por ahí no se entienden, explicarlas muy bien, llevarlas adelante y que el equipo entienda cuál es el propósito final. Quería ir a hablar con Constanza de SAP Argentina. Hola. Un poco hablar con vos, preguntarte, bueno, ¿cómo se le enseña a estos líderes a lo que viene, a esto de aprender y desaprender rápido? ¿Cómo es el proceso? Bueno, es una pregunta bien amplia. En el caso de SAP veníamos practicando mucho. Por un lado, el tema de qué es ser líder. Y el concepto de asociar liderazgo a gerente, empezamos a dejarlo de lado hace un tiempo, y hoy en día vemos que todos somos líderes de nuestra propia vida y nuestros propios trabajos y nuestros propios tareas o ese ámbito de influencia, ese metro cuadrado en el que influimos. Bueno, somos líderes ahí. Entonces, eso como primer concepto súper importante, porque es clave dentro de la cultura, y en este contexto pasa a ser súper relevante. Porque claro, algunos se pueden encontrar, dependiendo de las situaciones individuales, algunos se pueden encontrar aislados, no solamente solos en sus monoambientes porque son jóvenes, porque se acaban de mudar, solos. Entonces tienen que empezar a tomar decisiones proactivas, y ya no está tanto la actividad en la oficina que organizó algún comité de voluntarios o que organizó el mismo Recursos Humanos, entonces me van llevando. No, tengo que yo tomar la decisión de levantarme, regar las plantas, pasear al perro, ese tipo de cuestiones cotidianas que hacen claramente a la salud mental. Versus estar todo el día sentada, porque es muy tentador, y nuestro cerebro nos lleva a eso, estar todo el día sentados a la pantalla.
Entonces, por un lado, esa realidad, por otro lado, la realidad de quienes tenemos situaciones más complicadas familiares, porque tenemos hijos, tenemos que llevarlos, algunos tienen presencial, otros tienen... todo lo que algunos ya vivimos en el día a día, y gestionar todo eso y dar transparencia y decir, bueno, no estoy pudiendo hacer esto en este momento, lo voy a hacer más tarde, y tomar decisiones de transparentar, valientes para algunos y para otros naturales, bueno, pasan a ser súper importante. Entonces, el liderazgo, Marisol, creo que tiene que ver con el día a día de todos nosotros y cómo podemos hacernos cargo de estas pequeñas decisiones que en el caso de SAP son parte de nuestra cultura y que hoy en día, como bien decían anteriormente, estamos en un examen, estamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para llevar a una realidad muy cruda las decisiones del día a día para cada uno, para el bien propio, para el bien de nuestras carreras, para el bien del equipo? Así que bueno, y eso después por ahí lo vamos a ir hablando, tiene que ver con salud sobre todo, y que está tan en boga este tema relacionado con el liderazgo. Total. Mariano, ¿cómo ven el futuro del trabajo en Geneia? ¿Qué es lo que están ustedes vislumbrando? Bueno, primero estamos... ¿Qué tal? Saludos a todos, gracias por la oportunidad de participar. Lo primero que estamos tratando de administrar es la prepotencia de esta realidad que nos impone el tsunami pandemia, ¿sí? Porque si no podemos administrar esta realidad va a ser muy difícil vislumbrar el futuro del trabajo. Desde esa realidad estamos trabajando justamente ya desde hace un año y medio, como mis colegas, como el resto de las organizaciones, en optimizaciones, en eficiencia, en colaboraciones, con un liderazgo que tiene que ver con algo que ya trajo a la mesa otro expositor, que es justamente un liderazgo servicial, el estar predispuesto, presente y dispuesto, trabajando con esos equipos, y no quedándonos de alguna manera estacionados o estancados en este estadio de, tenemos que sobrevivir, ¿no? O sea, nos estamos tratando de reinventar, nos estamos desafiando para rediseñar procesos, funciones, puestos, tareas, áreas completas, ¿sí? Y después buscar a partir de ese rediseño, una reconfiguración que nos permita a nosotros, ¿sí?, no solamente administrar esta realidad tan compleja, ¿no?, esta realidad que requiere de cierta estabilidad dinámica, sino buscar en ese proceso de rediseño y reconfiguración la forma en que los equipos van a ensamblar y van a trabajar en un futuro. Lo hago más fácil, vos lo dijiste de entrada, este modelo de hibridación, ¿sí?, llegó para quedarse. Esto para nosotros pasó de la teoría a la práctica. Puede haber adeptos y detractores, no importa. Digo, el enlace entre la tecnología y la persona ya es una realidad inescindible, ¿no? Entonces, no es que, como pasaba antes, llega el robot y me reemplaza. No. Ese miedo, esa cuestión, desde algún punto de vista que siempre estuvo metida en las estrategias de recursos humanos como un IF y un ISU va a develar, yo creo que hoy va tomando forma de cohesión, ¿sí?, del mundo tecnológico, y Constanza seguramente es una de las más apropiadas para hablar de esto que yo, pero diga, esa cohesión del mundo tecnológico con las habilidades, las competencias y aquellos valores, ¿sí?, que tiene el colaborador, ¿no? Entonces, se requiere, ¿cómo vemos esto? Bueno, necesariamente necesitamos afrontar este desafío con coraje, con innovación, con escucha activa y, como te digo, no detenernos en la continuidad operativa, ¿sí? HR tiene que empujar el cambio y liderarlo. Y si bien venimos con la mochila cargada y cansados, porque creo que todos hemos tenido un 130, un 140% de esfuerzo en este año y medio largo de pandemia, creo que tenemos mucha energía para aportar a la organización.
algo que son 4 empresas que son grandes, cada una con su especificidad, pero digo, ¿cómo vienen midiendo el humor, el clima? ¿Qué es lo que les piden los colaboradores? Más allá de hoy, digo, a futuro, les piden sigamos con esto, modifiquemos, tomemos esto, esta parte la quiero descartar. Sí, nosotros en Kimberly-Clark tenemos una encuesta cada 3 meses para levantar rápidamente el feedback de nuestra gente y accionar rápidamente, porque ya los 3 siguientes meses tenemos una nueva encuesta. Entonces esta agilidad nos permitió ver que muchos colaboradores sí quieren ayornarse a este nuevo modelo híbrido. Y la manera en que nosotros vemos este modelo híbrido es justamente una evolución de dónde veníamos. Ya antes de la pandemia veníamos hablando de las oficinas como ya no puesto de trabajo, sino área colaborativa, menos oficinas y más salas de reunión. Y particularmente en la compañía teníamos un área que le llamamos la usina de ideas, donde ahí sucedían cosas muy interesantes, se lanzaban productos, iba la gente a co-crear, y esa es la manera como vemos el futuro de la oficina. Y creo que la gente sí está demostrando mucho interés, pero quiere saber de qué se trata. Volkswagen tiene una encuesta a nivel global y que en cada país tiene algunas particularidades, pero el nombre ya lo dice todo porque se llama Barómetro de Ánimo. Okay. Un nombre bastante preciso, típico de industria. Muy empresa de ingenieros. Muy ingenieril, pero a mí lo que me gusta que es más de ánimo que de opinión, porque sobre ese ánimo después se construyen planes de acción. Como la frecuencia también, como es un proceso a nivel global, la frecuencia a veces es un poco larga, tenemos otros procesos, pero para medir mucho más de cerca ese ánimo y esa opinión, y se hace en cada área. Y con respecto a esta nueva forma de trabajo, hemos recibido feedback muy positivo, pero también moderados, porque ningún extremo es bueno para la población. Si bien es una empresa que tiene procesos administrativos y también industriales, donde trabajar desde casa no es posible, pero se ha encontrado un equilibrio en donde las áreas mismas se regulan y tiene una muy buena opinión de la forma en la que se está aplicando. Si bien nosotros ya teníamos una experiencia previa a la pandemia de home office, pero también valoran mucho la flexibilidad. La flexibilidad también quiere decir poder elegir si yo trabajo de mi casa o voy a la empresa, si yo también quiero ver a mis compañeros de trabajo. No solo el jefe, sino dentro de los equipos. Los vínculos. Los vínculos, mantenerlos, la presencialidad dentro de los protocolos, por supuesto. Entonces el feedback ha sido muy bueno. Lo que se opina hoy es que la respuesta fue mucho mejor de la que esperábamos y se apunta mucho a más herramientas de flexibilidad horaria, presencial, pero también recibimos algo que es lo que nos gusta, que miramos mucho más por resultados, y que es lo que estamos haciendo. Por resultados positivos y cercanía. Así que en general es una buena experiencia, pero apuntando a más flexibilidad. Constanza, tu especificidad, SAP, tecnología, organización, ¿cómo lo ven ustedes y cómo ves el rol de la tecnología de acá a futuro, sobre todo en recursos humanos? Bueno, bastante en línea con lo que comentaban recién. El tema encuesta es un básico, tiene que estar. En el caso de SAP también tenemos 2 encuestas. Tenemos una que ya veníamos implementando y que, bueno, nos ayuda mucho en nuestras propias soluciones, ¿no? Entonces, esa encuesta es principalmente de clima y, como bien decía, ya teníamos implementada. Y durante la pandemia implementamos una más que tiene que ver con la emoción, o cómo te sentís, estás bien, y la llamamos Remote Work, Remote Pulse, y un poco busca esto, entender las emociones de las personas. Pero me parece súper importante, la tecnología es clave, Marisol, pero también es muy importante la cultura. Nosotros estamos trabajando muchísimo en el tema de escucha que llamamos nivel 5. ¿Qué significa? Que todos estamos aprendiendo a no solamente eso que llamábamos la escucha activa, a identificar qué me está diciendo el otro sin estar con mensajes internos que impidan escuchar, sino también identificar la emoción de lo que me está diciendo, aquella persona que me está hablando. Entonces, si eso lo estamos practicando entre todos, entendemos que el mensaje puede venir de cualquier lado, 360, no solamente a través de las encuestas, que nos da toda la información cualitativa,
cuantitativa, sino también a través de esos canales como las redes de voluntarios, de colaboradores, de diversidad e inclusión, a través de las reuniones con gerentes, el comité de crisis, una reunión individual con alguna persona que quizás sea más vocal y pueda transmitir alguna emoción. Y es muy variable porque a veces uno tiende a segmentar y sí puede encontrar algunos patrones, pero la realidad es que hay algunas personas que se encuentran súper cómodas trabajando desde sus hogares, desde sus casas, y hay otros que piden a gritos ir a la oficina, aunque sea un poquito, porque necesitan trabajar tranquilos. Y esto no tiene que ver con las edades, por lo menos en lo que yo estoy percibiendo, sino con cómo es cada uno, cómo se vincula con el trabajo, cómo se vincula con la familia. A veces uno necesita hacer un secuestro de tarea, como suelen llamar, estar tranquilo un ratito para cerrar un tema, y algunas personas, independientes de la edad, piden a gritos ir a la oficina. Claro está que el modelo 9-18, 100% en la oficina presencial, por lo menos en el rubro en el cual estamos nosotros, no parecería... No. Mariano, ¿y a ustedes las encuestas cómo les están dando? Mira, a nosotros realmente nos dieron muy bien, nos están dando muy bien. También tenemos una experiencia previa de más de 2 años con prácticamente el 40% de la dotación administrativa, sede, que es muy importante el número en Geneia, es muy representativa, en un programa de Teamwork que justamente lo que proponía era el trabajo presencial acotado a 1 o 2 veces por semana y básicamente hacer el trabajo en remoto. Y esto generó varias cosas. La primera es, para poder hacerlo a una escala importante, nosotros hicimos un recambio del parque tecnológico, entonces nuestros empleados todos contaban ya antes de la pandemia con las herramientas apropiadas y adecuadas como para trasladar su tarea a la oficina. Teníamos una VPN robusta, teníamos herramientas colaborativas que ya veníamos entrenando, capacitando, como Teams, no por hacer publicidad, ¿no? Pero digo, como Teams, Zoom, la que estamos usando ahora, aunque parezca una pavada, es como darle el celular a tu madre, ¿no? O sea, se adapta y atiende y empieza a manejar los apps rápidamente, pero bueno, parece muy simple, pero hasta que la gente empieza a encontrar la potencialidad de las herramientas colaborativas, probablemente tiene un tiempo de adaptación. Entonces nosotros tratamos de acortar con capacitaciones en específico. Entonces veníamos insertando en la cultura ya el trabajo remoto con detección justamente de estos temas. El problema de la pandemia es que respecto del trabajo remoto nos presenta una dicotomía muy fuerte porque prácticamente durante 1 año fue la libertad de estar encerrado, entonces esa libertad de estar encerrado realmente no da el fruto de un verdadero esquema de trabajo remoto. Recién se va a poder ver el día que nos saquemos formalmente los barbijos, toda la potencialidad que esto trae aparejado. No solamente en términos de equilibrio vida-trabajo, que es un poco lo que Constanza reseñaba con total claridad, en ambos sentidos, ¿no? O sea, equilibrio vida-trabajo en la medida que no viva en un monoambiente y tenga 3 hijos. O sea, esto pasa. Hay mucha gente que experimenta en este momento una sobrecarga muy fuerte, pues se tiene que estar haciendo justamente cargo responsable de muchos procesos al mismo tiempo. Y vuelvo a decir, yo tengo 3 hijos. Siempre dije que manejé una mini pyme con 3 hijos, ¿sí? En esto de las tareas y de los compromisos, etc. Ahora, por lo suerte, ya son grandes, se arreglan bastante solos. Pero, digo, sin perder el foco, creo que tiene mucho que ver en cómo la estamos pasando, en cómo veníamos preparados, ¿sí? Tanto desde la cultura organizacional como desde lo tecnológico, ¿sí? Y cómo la vamos a pasar también, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dieron muy bien las encuestas y entiendo que nos van a seguir dando muy bien,
porque además retroalimentamos ese intercambio con comunicaciones constantes con la gente. Esto también es algo que está haciendo la mayoría de las organizaciones. El MANCOM tiene, el comité de dirección de la compañía tiene, por ejemplo, una periodicidad, una secuencia de acercamiento a la gente y una escucha real. O sea, se abre espacios interesantes, donde primero, bueno, obviamente hay timidez, hay un cierto temor más que timidez, pero claro, digo, la gente se va alargando y en eso vos vas escuchando y vas aprendiendo. Esto del aprendizaje, ¿no? Estamos todos mucho más porosos, creo, a partir de esta pandemia, y tal vez hasta más sensibles, y eso relaja un poco esto de la guardia en alto que muchos naturalmente tenemos, ¿sí? Digo tenemos, porque bueno, instintivamente estamos con esa programación, ¿no? De ataque-huida, digo, entonces ese ínsito de la persona, creo que lo ha relajado. Entonces, creo que estamos aptos para un proceso más virtuoso de aprendizaje organizacional, ¿no? Los quiero sacar un poco de tema de pandemia. Empiezan a generarse, a llegar los millennials a ser líderes, y los Z empiezan a entrar a las corporaciones, a las organizaciones. ¿Qué les ven a los millennials como líderes? ¿Qué podemos aprender de los Z? Digo, los estamos empezando a conocer, ¿qué traen? Mira, en nuestro caso, ya el 67% de nuestra población de empleados son millennials, con lo cual ya son la mayoría. Y es muy interesante porque un grupo obviamente menor está ya en posiciones de liderazgo. Y ellos traen un pensamiento mucho más disruptivo, y en todo este entorno virtual aportan también desde su pensamiento más digital. Y esos son dos elementos que agregan mucho valor en la mesa de liderazgo y a la hora de tomar decisiones. Y creo que ellos también traen la diversidad en su ADN. En pos de lograr una meta, ellos no tienen problema a la hora de conectar con quien sea. Eso es una característica muy positiva. Y sí me gustaría también resaltar que en estos entornos de tantos cambios que demandan un desgaste de energía importante y las cosas no siempre nos salen como uno espera, es ahí donde nosotros, los más viejitos, aportamos más desde la tolerancia a la frustración y la resiliencia. Pero bueno, como vos bien decís, es un momento generacional único, donde conviven los Zetas, los millennials y bueno, nosotros ahí en el medio. Tenemos demasiadas generaciones conviviendo. Sí, y con muchos nombres también, pero todas las generaciones, no solo los millennials, tienen un aporte único que es producto de su formación, cómo han crecido, cómo se desarrollaron, qué valores tienen y qué cosas viven naturalmente. Uno de ellos, por ejemplo, es la diversidad, en el cual otras generaciones nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar, eventos formales, forzarla lamentablemente de alguna manera, mientras que para estas generaciones es algo normal y no es tema de debate, que es como cuando está realmente incorporado en una sociedad. También una frescura, también por suerte no son tan orientados a la burocracia o a las jerarquías, sino que son mucho más abiertos y creen mucho más en las redes a través de la afinidad profesional o del trabajo en equipo, y no solamente porque uno es jefe del otro o uno tiene la categoría tal o la historia tal, sino que eso es mucho más fresco. Entonces ese aporte va a ser muy valioso porque ahí hay una componente de agilidad y dinamismo que las personas y la vida de las empresas necesitan, y ahora más que nunca en un contexto tan volátil. La otra cara, y que para mí tiene que ver con el liderazgo en cualquier persona y generación, es que millennials, Z, los que sean, están empezando a ser líderes, y el liderazgo en sí mismo cambia y transforma y condiciona. Sí. Entonces una cosa es lo que yo pienso del liderazgo cuando no soy líder, o cuando lo miro, vamos a decir, de abajo hacia arriba, por emplear el término con el que nosotros crecimos de liderazgo, cuando llega el momento de asumir la responsabilidad. Pero cuando sos gobierno, cuando estás en la responsabilidad y tenés que actuar incluso responsablemente, y sobre todo en cuestiones de tremendas crisis como esta,
y también hay decisiones que no son precisamente populares, ahí es donde puede hasta haber un mini conflictos incluso de valores, sin meternos en valores fundamentales, por supuesto, pero puede haber un mini conflicto y también puede haber una confrontación. Y también, como toda oposición de liderazgo, a mí me gustaría verlo y divertirme, en el mejor sentido de la palabra, con los millennials siendo desafiados por las generaciones que vienen atrás de ellos, donde ellos ya se conviertan en cierto status quo y comiencen a sufrir este cuestionamiento que yo creo que va a ser cada vez más enérgico. Entonces, para resumir, me encanta, pero también el liderazgo transforma, y transforma a las personas, y los condiciona y las cambia, y no es lo mismo como se ven desde afuera que cuando las tenés que ejercer. Entonces ahí es donde vamos a ver una realidad que a mí me parece que todavía no la estamos viviendo. No la estamos viendo, y ellos también la tendrán que aprender y ver para qué lado van. Constanza, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Digo, es una empresa que imagino, así como Kimberly tiene el 67%, ¿era? Sí. Me imagino que ustedes la rompen en ese tipo de números. ¿Cómo es la entrada de los Z al mundo? Bueno, las proporciones son parecidas. En cuanto a liderazgo, más del 50% ya son millennials. Y coincido, es muy gracioso porque coincido plenamente en las palabras que recién mencionaron. Darío decía que creen en los millennials, ¿no? El poder de la red, y no son jerárquicos. Si yo tuviera que decir dos características muy claras y muy visibles de un millennial NSAP, es esto de todo en equipo y la red, y no importan los límites. Los límites están absolutamente desdibujados para ellos. No importa de qué área son y no importa de qué país son. Tienen una facilidad para conectar y construir equipos virtuales, globales, que es impresionante. Y la verdad que eso, por lo menos en recursos humanos, lo aprovechamos muchísimo con los millennials, porque construyen vínculos muy poderosos independiente de la nacionalidad, de las áreas. No son jerárquicos claramente, y esto también se ve en la generación Z. Y acá tengo una pequeña anécdota para contar que es muy graciosa, porque justamente hoy en recursos humanos es el Agile Day. Entonces nos convocan a nivel global a todos recursos humanos de todo el mundo a participar en este evento. Resulta que yo estaba convocada a hablar sobre un mindset ágil, no pude estar y le pedí a una persona del equipo Generación Z que por favor me reemplazara en el evento. Entonces, cuando repasábamos las leyes del mindset ágil y cuáles eran el manifiesto de la agilidad, yo sentía que ella no terminaba de entender por qué estábamos hablando de eso. Claro. Y me di cuenta de que para ella era tan obvio, que no entendía de qué estábamos hablando. Señora, ¿de qué está hablando? Decía, bueno, porque la ley del equipo pequeño, la ley de la experimentación, y yo dije, se llama Azul. Achu, yo te voy a contar algo. Cuando yo entré en mi primer empleo en DuPont, la persona que me recibió me dijo, nena, léete estos libros antes de empezar a trabajar. Y me dio unos manuales que eran Biblias. Claro, y yo le conté eso y me dice, ¡ay, no, me muero! Fue esa reacción. Claro, no, entonces ahí entendí, eso es natural. Claro, también lo veo con mis hijos cuando trabajan en expert groups y se equivocan, no tienen miedo de equivocarse, no tienen miedo de ir experimentando, presentan una vez y les dicen que tienen que volver a presentar y no es una cosa dramática, lo vuelven a hacer mejor. Entonces, claro, hay un cambio súper grande entre nosotros y ellos, y para mí fue un momento que quería compartir porque me pareció una anécdota súper clara de cómo ellos perciben la realidad y cómo nosotros la percibimos por nuestra experiencia, lógicamente. O sea que las nuevas generaciones, voy sumando, tienen natural diversidad, inclusión, agilidad, equivocarse para aprender. ¿Qué más, Mariano? Creatividad. O sea, creo que no nos falta ninguno, es un don humano, pero creo que la falta de límites libera creatividad. Entonces, en ese aporte uno puede encontrar caminos nuevos
si otra vez estamos en escucha activa, otra vez estamos porosos y queremos tener la libertad de aprender de nuestros hijos, como decía Constanza, de los jóvenes que se insertan en una organización y que no entienden esto de los límites, de las estructuras y de los clústeres. No, van por todo. Y está bien, porque es el medio donde se van a desarrollar, es el medio donde la organización se va a enriquecer con esa, si me permiten, desfachatez que traen y que es tan buena a veces, ¿no? Obviamente dentro de un orden, un respeto, una coordinación y dándole siempre el espacio a la reflexión. Los mayorcitos, en este caso creo que soy el que tengo más canas, ¿no? del grupo, lo que tenemos que intentar aportar a todo eso es equilibrio. El catalizador nuestro es sentémonos y a ver, ¿cómo podemos desarrollar esa idea? Pero creatividad a full. O sea, creatividad para mí es un componente inescindible de estas generaciones. Tenemos que ir cerrando, pero les voy a pedir en la última pregunta que me definan cómo ven el trabajo post pandemia con 3 adjetivos. ¿Quién arranca? Yo te diría, va a ser mucho más creativo, va a reconectar desde otro lado y creo que es fundamental el tema de ver al empleado de una manera más holística en su salud emocional y física, ¿no? Es y va a ser mucho más flexible, mucho más empático, con un montón de realidades personales, más allá de las laborales, que estaban siempre, pero no nos preocupábamos, como esta realidad que decíamos del empleado trabajando con 3 chicos claro. alrededor. Y también va a ser mucho más equilibrado, con mucho más valor acerca del negocio, acerca del foco, pero también acerca de las cuestiones personales y familiares, porque nunca sabemos qué puede pasar o si otra vez puede pasar algo igual o peor que esto, y dónde estamos parados no solo como profesionales, sino con nuestros valores personales y nuestra familia, sobre todo en una desgracia donde lamentablemente hay gente que se pierde. O sea que va a ser así. Constanza. Coincido plenamente, es flexible, centrado en el negocio y en los nuevos modelos de negocio que van a empezar a aparecer y otros modelos que van a empezar a desaparecer, y centrado en la experiencia de las personas. Mariano, te toca el cierre. El futuro conecta con el pasado, creo en esto, y hay un concepto que yo tengo presente que es devenir, ¿no? El fluir, el devenir. Un señor Heráclito decía, no te puedes bañar nunca en el mismo río, porque no son la misma persona, no es el mismo agua, no es el mismo contexto. Jugar al oráculo no me gusta, creo que esto es devenir, ¿sí? Entonces nos va, como han dicho cada uno de mis colegas, es un trabajo adaptativo, evolutivo, que nos va a encontrar mucho más conectados con factores humanos y con factores organizacionales y del negocio. Esa es mi visión, mucho laburo para que estas conexiones sean conexiones que integren valor personales y organizacionales. Muchas gracias a los 4. Gracias. Por ser parte de este nuevo modelo híbrido. Muchas gracias. Gracias a todos.